Muy bien, pues tengan buenas noches, bienvenidas, bienvenidos, bienvenidos todes a este encuentro tanatológico del día de hoy. Las personas que recién ingresan, les recuerdo estos encuentros tanatológicos los desarrollamos todos los miércoles de 8 de la noche en adelante, hora Ciudad de México. Y pues el único requisito es que se den de alta en el grupo de WhatsApp y todo lo demás es gratuito, ¿sí? Es gratuito para que no le estén cobrando ni pidiendo dineros en otros lados. También agradezco a las personas que ponen su cámara porque es un acto de presencia y siempre como ponente es interesante ver que hay alguien detrás de la cámara y no solo pantallitas negras, ¿no? Como dice una de mis maestras, estamos en modo ninja, ¿no? Bueno, el día de hoy están invitadas, invitados, todos invitados también a participar como ponentes, como el día de hoy tenemos al doctor, espérame, se me revolvió aquí, al doctor José Antonio Zapa Ortiz, quien es médico familiar y tiene secretario ahí de una Asociación Nacional de Medicina Familiar, etcétera. Compañero que trabaja en el Instituto Mexicano del Seguro Social, y es una persona comprometida con la tanatología, y él, en su esfuerzo de apoyar, de ayudar, de hacer esta cultura del duelo, pues ha hecho algunos libros, algunos los regala, otros los vende a través de Amazon, y otros pues supongo que los venderá físicamente, él ya nos dirá. Y al finalizar, si estoy mal, me dices, doctor, creo que tiene un regalito para todos y cada uno de ustedes. ¿Es así, doctor José? Así es, mucho Muy gusto bien. y que pues espero que sea del agrado ahí de los compañeros. Yo creo que sí. Muy bien, entonces les recuerdo, son grabadas todas las sesiones y posteriormente se suben al canal de YouTube, que pues bueno, tiene un nombre muy difícil de recordar, que es Encuentros Tanatológicos, ¿no? Ahorita están ingresados todos, supongo que son nuestro despertador. Pero bueno, vamos dándole entrada. Entonces, el día de hoy nos va a hablar doctor José Antonio de un tema, pues, por demás importante, que a veces pudiéramos llamarle dentro de estos llamados duelos ambiguos, que ya lo hemos visto y si no, pues lo volveremos a ver, no importa, porque dentro de las citas tienes ahí a Pauline Boss, ¿no? Y Pauline Boss es una persona que se ha encargado de difundir esa parte del duelo ambiguo, ¿no? Entonces, pues adelante, doctor, somos todos tuyos. Adelante. No tienes micro, querido José. Veo mover tu linda boca, pero no te escucho. A Ahora sí, ver, muchas gracias. adelante, somos todos tuyos. Bueno, antes que nada, un agradecimiento por la invitación. Para mí es un placer poder compartir con todos ustedes algunos conceptos que considero que son pues de interés y de importancia para todos nosotros, ¿no? Que tenemos la oportunidad de poder acompañar a personas que presentan diferentes tipos de duelos. Y en esta ocasión, pues quise enfocar un poco más la atención en un tipo específico de duelo, que es el de duelo por pérdida de la salud. Como subtítulo lo puse acompañando un proceso invisible, porque realmente es así. En comparación de otros tipos de duelo, por ejemplo, cuando hay el fallecimiento de una persona, pues sabemos que una de las maneras de poder trabajar con este tipo de duelo es ritualizando el proceso, ¿no? Se llevan los funerales, todo un proceso ahí que se puede, pues, manifestar. En cambio, cuando se produce esta pérdida de la salud, pues la persona en muchas ocasiones no tiene posibilidad o oportunidad
de ritualizar esa pérdida. Y pues al quedarse él con ese problema, pues se pueden complicar muchas veces o se pueden producir una serie de manifestaciones que vamos a ver un poco más adelante. Sigue, por favor. No soy lo que he perdido, soy lo que sigo cultivando. Esta frase engloba, eh, pues, de qué se va a tratar esta ponencia, ¿no? Nosotros tenemos que recordar como profesionales que cada persona tiene valor intrínseco por sí misma, independientemente de su condición o estado o cualquier otra circunstancia, ¿no? Aunque hayan tenido pérdida de la salud, eso no significa que tenga alguna pérdida del valor como persona, ¿no? Eso es fundamental para nosotros, reconocer que esto es universal, ¿no? La que sigue. ¿Cuáles van a ser los objetivos de esta charla? En primer lugar, comprender un poquito el concepto de duelo por pérdida de la salud y cómo se distingue con otros tipos de duelo. En segundo, pues reconocer la anterior, las características de las etapas emocionales y cómo se presentan en este proceso. Y también explorar algunas de las estrategias prácticas que se proponen para poder afrontar este tipo de duelo de una manera saludable y compasiva. Y pues algunos ejercicios y herramientas que pueden favorecer el proceso de adaptación y sobre todo el de reconstrucción del sentido de vida, fomentar la empatía y la validación emocional en la atención tanto del paciente como de sus familiares. Esta parte es muy importante, pues, para nosotros. La que sigue. Entonces, vamos a iniciar con el concepto de este tipo de duelo específico. El duelo por pérdida de la salud corresponde a un proceso psicológico, emocional y social que tiene lugar cuando la persona experimenta una reducción significativa o una pérdida irreversible de sus capacidades tanto físicas, funcionales o cognitivas debido a una enfermedad, a una lesión o a una condición crónica. Esta definición es bastante amplia. Sabemos que pues el tipo de pérdida puede ser pues muy variado, ¿no? Por ejemplo, aquellas personas que se les detecta una enfermedad crónico-degenerativa, ya sea diabetes, hipertensión, que han sufrido alguna complicación de este tipo de enfermedades, por ejemplo, aquellos pacientes diabéticos que han sufrido pues alguna amputación, pacientes que tienen enfermedad renal crónica que están en etapas terminales, pacientes oncológicos de diferentes naturalezas, pacientes que se les hace el diagnóstico de VIH, por ejemplo. Bueno, el rango de patologías que pueden llegar a originar este proceso, pues es bastante amplio, pero en muchas ocasiones, pues este proceso de duelo no se reconoce y el paciente tiene que afrontar con sus propios recursos este tipo de problema. Entonces, ¿qué necesitamos nosotros como profesionales? Pues hacernos más conscientes, primero de nada que existe este tipo de problema y que nosotros tenemos la oportunidad de iniciar una serie de intervenciones y poder mostrar al paciente un camino diferente para que pueda recorrer este problema acompañado y de una manera más amable y más empática tanto con el paciente como con sus familiares. ¿Verdad que sí? Las características de este tipo de duelo. Entonces, pues podemos mencionar que pues se presentan cambios que afectan la identidad del propio paciente, sus roles a nivel familiar, la autonomía y sus expectativas de vida. Y se pueden generar respuestas emocionales
como la tristeza, la ira, el miedo, la frustración o la negación, entre otras. A diferencia del duelo por fallecimiento, como les mencionaba al principio, este tipo de pérdida se considera de naturaleza ambigua. ¿Por qué? Porque la persona aún sigue viva, pero enfrenta una situación de ausencia de su salud previa, lo que requiere reconstruir su sentido de vida y poder redefinir sus metas y establecer nuevas formas de relacionarse consigo mismo y con su entorno. Por ejemplo, en aquellos pacientes previamente sanos que sufren accidentes pues grandes, por ejemplo, choques automovilísticos o que han tenido caídas súbitas. Por ejemplo, un ejemplo muy famoso, pues ese actor que interpretaba, por ejemplo, a Superman, que sufrió una caída de su caballo y a raíz de eso tuvo un problema de parálisis, pues esta persona sufrió un cambio y una transformación radical de cómo, pues, enfrentar la vida, ¿no? Y a pesar de, pues, de ser un personaje, pues, conocido y reconocido y famoso, pues, tuvo que enfrentar este proceso de duelo, ¿no? La que sigue. O Sí, bueno, parece que tenemos una Mariana, opinión, adelante. sí, Mariana tiene una pregunta. Adelante, Mariana. Sí, adelante. Muchas gracias, doctores. Ahorita, por ejemplo, está muy sonado el caso de Celine Dion, una mujer alta, guapa, delgadita, cantante, una voz increíble, una persona que es una artista completa y de repente le viene el mal del síndrome de la persona rígida, al grado de no poderse mover. Desgraciadamente, y se ve en su cara el dolor que esto le provoca. ¿Por qué? Porque es una figura pública y siendo una figura pública, pues imagínense, ¿no? Si nosotros que somos, no digo que seamos menos ni nada, pero que somos simples mortales que no cantamos, sufrimos de repente las canas, la menopausia y cosas así. Ahora que ella que es figura pública, que todo el tiempo está en las cámaras, todo el tiempo estaba en el escenario, lo duro que la debe de estar pasando ahorita con respecto a su enfermedad, ¿no? Ahorita por lo que decía del actor que comentaba de Superman y Sí. varios artistas, ¿no? Lo manejé por el lado de los artistas porque pues, son personas que todo el mundo ve y que cómo se han de sentir en estos momentos, los que ya están grandes, están mal, de manera que esa pérdida de la salud que tienen y que algunos tuvieron, cómo les puede estar afectando, ¿no? A nivel a lo mejor hasta, ¿cómo se dice? Emocional, pero aparte, ay, se me fue la palabra ahorita. Que uno Afectivo. es, no es Psicológico. que uno dice, ay, es que yo soy, es que tengo, yo pongo, yo La quito. autoestima, ¿no? Autoestima, gracias, doctor. A nivel Exacto. autoestima. ¿Por qué? Porque, pues sí, sabemos, ¿no? Ay, yo actúo, yo canto, y de repente nada. También Pilar Montenegro, y podemos enumerar 20,000, ¿no? Pero qué difícil esa parte de tener un todo, a de repente, ¿sabes que ya no puedes ni mover? Qué duro para estas personas. Muchas gracias. Así es, Mariana, gracias. Adelante, doctor. No, pues muchísimas gracias por el caso. Yo creo que sí viene a ilustrar bastante bien pues lo que estábamos comentando, ¿no? Que a pesar de que una persona previamente sana, que no tenía pues ninguna condición o incluso sin factores de riesgo, pues todos estamos expuestos, ¿no? Un accidente automovilístico, una caída, una cuestión de ese tipo puede generar lesiones pues que pueden ser de seriedad, que lleguen a generar esta condición de la que estamos hablando, ¿no? No necesariamente, cuando pensamos en este tipo de problemas,
Pues a veces nos vamos por las cuestiones crónicas, ¿no? Pacientes oncológicos o pacientes con diabetes ya con complicaciones, pacientes hipertensos o secuelas, pues de las personas que han sufrido algún tipo de embolia. O sea, son una serie de circunstancias que pues uno relaciona, ¿no? Con presentar este tipo de problema. Pero la verdad es que cualquier persona está en riesgo de llegar a tener en algún momento de su vida una situación de este tipo, ¿no? Y sí es importante, pues, conocerlo, reconocer cuáles son las características y poder estar atentos de qué manera nosotros podemos llevar un proceso de acompañamiento para estas personas y para su familia también, ¿no? Porque esto no se limita solamente al paciente que lo presenta, sino que también afecta a su entorno inmediato, sobre todo a sus familiares, ¿no? Nosotros sabemos que cuando realizamos un tipo de acompañamiento, también tenemos que tomar en cuenta, pues, quiénes son los que están al pie del cañón con aquel paciente, ¿no? Aquella esposa, aquella pareja, aquel familiar que se hace responsable, pues tenemos que también llevarles un seguimiento y pues un poco más adelante vamos a hablar de eso también. ¿A qué sigue, doctor? Por favor. Entonces, este es un repaso de las etapas emocionales que se presentan en este tipo de pérdida. No llevan un orden fijo, pueden traslaparse, pero pues suelen iniciar con una negación, con un rechazo a esa condición inicial que se les ha detectado o diagnosticado en el cambio de su salud. Puede incluso minimizar su problema o buscar una segunda opinión para tratar de evadir la realidad, ¿no? Por ejemplo, aquellos pacientes que pues, se les hace estudios y se les detecta, por ejemplo, una condición de VIH, pues muchas veces lo niegan, pues no están de acuerdo con el resultado y pues van a otro profesional o con otra institución con la esperanza de que pues donde vayan les puedan dar un diagnóstico diferente. Pero pues es un proceso inicial de defensa pues, que en muchas ocasiones inicia de esta manera el proceso. El siguiente sería la ira, sentimientos de enojo hacia ellos mismos por no haber pues cuidado de su propia salud, por ejemplo, hacia el profesional que lo está atendiendo en ese momento, hacia su propio cuerpo o incluso pues hacia otras personas, ¿no? Sabemos que es una emoción que puede llegar a ser pues canalizada de diferentes formas. Sí es importante reconocerla y pues hacer ver a aquel paciente pues que es parte natural del proceso que está viviendo. La siguiente es la de negociación, que se refiere a aquellos intentos para que puedan recuperar lo que han perdido. Entonces ellos se comprometen, tratan de hacer cambios pues de la noche a la mañana, tratan de buscar algún remedio o solución milagrosa, algún pues recurso que no hayan utilizado o que les dé la esperanza de recuperar su estado previo. Pues en muchas ocasiones hay personas que pues tratan a toda costa de recuperar su estado previo, aunque sepan en el fondo de que es algo prácticamente imposible, ¿no? El siguiente, pues, es el de tristeza. Pues pueden llegar a caer en esta etapa, pues, en la depresión, ¿no? Y sí, como bien lo señalan en el comentario, sí es importante que estemos alertas a los datos de depresión, como son pérdida de la motivación, llanto frecuente, que dejen de tener interés por las cosas que normalmente les llamaban la atención y que pueden llegar a tener manifestaciones pues incluso más graves, delicadas, ¿no? Por ejemplo, autolesivas o pues también de, pues, de querer pues, aislarse, por ejemplo, ¿no?
Eso es importante porque sí podemos nosotros detectarlo y podemos iniciar una intervención y poder canalizarlos si vemos signos o síntomas de una complicación que vaya más allá del síntoma de solamente el duelo. Y ya la última, pues este es nuestro objetivo final, que el paciente logre a una etapa de aceptación, reconocer su nueva realidad y estar dispuesto a lograr un proceso de adaptación, hacer un recuento de los recursos con los que aún pues cuenta, de su red de apoyo más cercano y en conjunto con el profesional poder establecer medidas para poder ir retomando nuevamente sus actividades, tener metas, tener objetivos, recuperar ese sentido de vida que es tan importante para poder ir reconstruyendo pues su sentido de vida, valga la redundancia. Que sí. Entonces, esta presentación la estructuré de esta forma, en 5 capítulos. En cada uno de ellos vamos a ver un tipo de intervención sugerida. No es la única forma, existe muchísima información acerca del tema, pero pues yo lo quise presentar de una manera pues un poco más sencilla, entendible, adaptable y sobre todo aplicable, ¿no? Que nosotros podamos utilizar esta, pues, esta guía, esta manera para poder recordar fácilmente cuáles son las etapas o cuáles son los pasos que tenemos que tomar en cuenta para dar el acompañamiento y el seguimiento cuando estemos ante uno de estos casos. Entonces, en el primer paso, en el capítulo número 1, es reconocer lo que se ha perdido. Esto significa darle validación a la situación actual del paciente y también a su familia, ¿no? Que ellos también reconozcan que los cambios que se han producido, pues necesitan de prestarles atención y necesitan poder, pues, utilizar todos los recursos disponibles para poder afrontarlo y para poder tomar las mejores decisiones pertinentes. En el segundo capítulo o etapa 2, pues permitirlos sentirse como realmente ellos lo que quieran expresar en ese momento, ¿no? Lo que habíamos visto anteriormente. Si quiere expresar enojo o estar en desacuerdo en ese momento, o estar negado o tener cualquiera de las otras etapas que habíamos mencionado, es como darse permiso uno mismo de poder experimentar ese tipo de emociones y no juzgarlo, sino simplemente acompañarlo. O sea, darle esa oportunidad de que se pueda expresar. El tercer paso se refiere al reencuadre de la historia, o sea, a redirigir su atención y a buscar, con base en las condiciones actuales, pues nuevas formas de poder cumplir con un sentido o con un objetivo que pues, nosotros le podamos proponer o incluso ellos mismos puedan proponer junto con sus familiares, ¿no? O sea, es como que retomar otra vez el rumbo, como que tengan nuevo sentido, una nueva historia que iniciar y escribir. En el capítulo 4 o etapa 4, cultivar una nueva relación consigo mismo y con su cuerpo, que no exista ese sentimiento de culpa o de negación, sino que propiciemos que la relación con uno mismo, pues poco a poco sea más amable, más amigable y que pueda llegar a aceptarse tal y como es con las condiciones nuevas después de que se haya presentado pues el proceso de enfermedad. Y en la última etapa, o etapa 5, paso 5, crear nuevos propósitos para lograr la aceptación, ¿no? Que tenga un nuevo objetivo y una nueva meta alcanzable
de acuerdo a sus capacidades. Esos son los pasos que vamos a revisar. La que sigue. Entonces, el primer paso, capítulo 1, reconocer lo que se ha perdido. Podemos sugerirle que haga una lista de aquellas capacidades o actividades que pues ya no va a tener la posibilidad de hacer de esa forma, pero que tenga la oportunidad de sustituirlas por algunas que, de acuerdo a sus capacidades existentes, pues aún pueda realizar o desempeñar. También es importante reconocer que existen pérdidas invisibles, como por ejemplo, pues aquella independencia a la que estaban acostumbrados, ¿no? Por ejemplo, aquellos pacientes que sufren algún tipo de embolia o algún tipo de amputación, pues sí van a perder esa independencia que tenían previos a sufrir esa enfermedad. El rol familiar, muchas ocasiones son pacientes que son los proveedores principales. Bueno, eran los proveedores principales y van a tener que jugar un rol diferente dentro de la familia. Tienen que readaptarse y tienen que reconocer pues que ese rol principal pues ya va a recaer en otro integrante de la familia. O sea que el sistema tiene que adaptarse y tiene que jugar un papel diferente para poder promover una adaptación tanto del paciente como del sistema familiar. Estos pues, significa crear nuevos tipos de proyectos y fortalecer poco a poco pues, la identidad del paciente y del familiar también. Entonces, a diferencia de las pérdidas temporales y permanentes, pues nosotros necesitamos que él pueda ir enfocando su energía en las cosas que sí puede ir mejorando gradualmente, ¿no? Por ejemplo, aquellos pacientes que ya tienen el diagnóstico de diabetes, hipertensión o alguna enfermedad crónica, pues ellos a través de las medidas recomendadas de alimentación, cuidado médico, medicamentos, terapia física o las que sean necesarias, pueden ir logrando una estabilidad y un control, ¿no? Incluso en aquellas condiciones más complejas, por ejemplo, en aquellos pacientes que han sufrido pues, infarto agudo del miocardio, por ejemplo, y que ya tienen cierta secuela, pues ellos pueden lograr cierta estabilidad si cumplen con los estándares de atención recomendados. Y sí es verdad que ya no van a poder tener cierto nivel de desempeño, pero sí pueden lograr ir desarrollando esa aceptación que se necesitan para que resignifique su pérdida y pueda adaptarse a sus nuevas condiciones de vida. Nombrar la pérdida es el primer paso para abrir la puerta a la reconstrucción. ¿Qué significa? Que nosotros para poder iniciar una solución del problema, pues el primer paso, pues tenemos que identificarlo y saber pues, qué pasos subsecuentes necesitamos dar para poder pues, ofrecer una solución. ¿Hay una participación? Adelante. Buenas noches, doctor. Buenas noches a todos. Este tema, la verdad, me cae como anillo al dedo, precisamente. Lo voy a hacer lo más breve que pueda. Mis padres ya son personas adultos mayores y en diciembre mi mamá tuvo un accidente cerebrovascular, una isquemia cerebral aguda. A partir de ahí, como son personas ya mayores, yo lo que he visto es que ha sido muy difícil para toda la familia aceptar el proceso de que ya no pueden hacer su vida como el año pasado, por decir así, porque mi madre ha ido decayendo, obviamente cada mes algo pasa, ¿no? Si no es ella, es mi papá, porque mi papá todavía tiene expectativas. Él está pasando más por los procesos del duelo, al menos de manera más visible que mi madre, que es la que tuvo ese accidente, ¿no? Ella, ella se lo guarda y ella somatiza. Entonces, yo lo que veo, por ejemplo, qué complicado es en la familia poder tener
porque la mayor parte de la familia se enfoca en que no pasó nada y puede seguir haciendo lo mismo y se estimula a que haga lo mismo. Y entonces algunos estamos un poquito más del lado de hay que revisar que sí, que no, y allí hay un proceso bien complicado de repente para integrar en la familia todo un proceso que comenzó con un accidente cerebrovascular, ¿verdad? Entonces creo que el proceso de duelo no lo vive solamente la persona, sino todo el conjunto de familiares que en este caso pues estamos más al pendiente porque son personas mayores y de alguna manera su independencia ha minado, yo creo que en un 50 o 60%, ¿no? Entonces ha sido muy complicado y pues lo quería compartir como una experiencia que en este momento estoy pasando con mi familia. Gracias, doctor. Gracias, María. Muchas gracias por el comentario y pues me sirve para ilustrar un poquito el concepto de lo que estábamos platicando. Y lo que sí es importantísimo que recordemos es que todas las personas conservan su valor independientemente del problema o de la condición que hayan sufrido. Ellos, a pesar de haber tenido ese problema, pues merecen todo el cariño, todo el respeto, todo el apoyo, todo el pues tomarlos como parte de la familia, integrarlos y poder hacer lo necesario para mantenerlos estables, mantenerlos vigilados, mantenerlos pues con los medicamentos adecuados y poder pues no vamos a recuperar la condición previa, pero sí esto puede brindar pues una nueva reorganización del sistema familiar para que se puedan adaptar y para que puedan pues ellos establecer nuevas condiciones que les permitan poder pues estar más estables tanto en lo físico como en la cuestión emocional y psicológica, ¿no? Que son aspectos que no podemos dejar de lado en este tipo de casos, tanto para el paciente como para los familiares. Cada quien vive el duelo de una forma diferente, ¿no? En la familia hay personas que lo van a manifestar de una manera más clara y hay personas que son más reservados y que pueden tener otro tipo de manifestaciones diferentes, que no significan ni que uno esté mal ni que uno esté bien, sino que cada uno está atravesando por etapas diferentes o está utilizando recursos diferentes para poder enfrentar esta situación. Muchísimas gracias por su comentario. Bueno, entonces el paso número 2 o el siguiente que vamos a proponer es permitirnos sentir. ¿A qué se refiere eso? A que a la anterior, por favor, aquellas emociones que estaban, pues, que no tenemos muchas veces oportunidad de manifestarlas o decirlas, necesitamos transformarlas o validarlas. Eso es un paso fundamental. La tristeza valida lo que valoramos y la ira nos muestra en dónde necesitamos reajustar límites o cambios. El miedo pues siempre es un intento de búsqueda de la seguridad y poder lograr una aceptación no significa una resignación, sino pues establecer paz con la realidad nuevamente. ¿Qué se sugiere? Pues dedicar tiempo a reconocer cuáles emociones son las que predominan y de qué manera se reflejan en nuestro cuerpo. Y poder pues introducir, por ejemplo, herramientas que nos permitan pues trabajar con nuestras emociones, eh, pues si hay la posibilidad, pues tal vez más adelante me gustaría retomar ese tema. Por ejemplo, una, un instrumento que es importantísimo que todos conozcamos, pues es cómo manejar el ajuste de las respiraciones para una regulación emocional. Hace un tiempo, pues tuve la fortuna de poder compartirles una pequeña guía donde vienen ejercicios respiratorios. Ahí en esa guía puse 3 diferentes y está a la orden o al disponible para el que quiera pues tener esa información.
Nosotros podemos utilizar ese tipo de herramientas que son sencillas, sin costo, pero que si nosotros las conocemos y las aplicamos oportuna y correctamente, nos van a poder permitir inducir en esos pacientes pues un estado de reducción de la ansiedad y del estrés que están presentando en esos momentos. La que sigue. Capítulo 3 o paso número 3, reencuadrar la historia. ¿A qué nos referimos con esto? Que puedan cambiar esa historia que influye directamente en su capacidad de resiliencia. ¿A qué nos referimos con esto? Pues reescribir nuestra propia historia desde el aprendizaje a través de la experiencia y de esa perspectiva del dolor. Cambiar, por ejemplo, me pasó por estoy atravesando. Destacar aquellos logros y aprendizajes y no solamente enfocarnos en la pérdida. Y utilizar un lenguaje más amable. El que propongo son las metáforas. Por ejemplo, nosotros podemos utilizar un ejemplo de renacer, semilla que germina, o una de las que más me gusta, la mariposa que emerge. O sea, ¿qué se refiere de eso? Que nosotros sabemos que la mariposa tiene que enfrentar todo un proceso de transformación para poder tener su forma final. Y en este tipo de pacientes se da un proceso similar, ¿no? La historia no termina con la pérdida, porque apenas es parte de un capítulo más del libro de la vida de la persona. ¿A que sí? El paso número 4, o el capítulo número 4, cultivar una nueva relación con el propio cuerpo. El cuerpo siempre debe de ser considerado como un aliado. Incluso cuando cambia, debemos de aprender a escucharlo, cuidarlo y fortalecerlo para lograr una recuperación emocional. Hay que reconocer las señales físicas y respetarlas, ajustar las rutinas a las nuevas condiciones existentes y evitar comparar la situación actual con el estado previo antes del problema. Siempre practicar el autocuidado consciente, por ejemplo, en el caso de los cuidadores también es muy importante el descanso, cuidar su alimentación, rutinas de ejercicio adaptado y lo que les comentaba que ojalá que haya oportunidad de que tengamos más adelante otro tema, porque esto de las respiraciones es algo sumamente importante que pues debemos conocer todos. Y pues al final de esta reflexión, mi cuerpo no es mi enemigo, sino es mi compañero de viaje, a pesar de las circunstancias que haya sufrido o pasado en la persona. ¿Sí? El capítulo o paso número 5, crear nuevos propósitos desde la aceptación. ¿Cuál es la idea central? Abrir espacios para que surjan nuevos sueños, nuevas motivaciones que se ajusten a la realidad actual del paciente. Establecerle metas pequeñas, realistas, alcanzables y buscar actividades que le aporten significado y conexión. Celebrar cada avance de ellos, por pequeño que sea, y recordar que aceptar no es rendirse, sino encontrar un nuevo camino para poder florecer. Aquí en este paso sí quería añadir que, por ejemplo, en aquellos pacientes que, pues, por dar una ilustración, aquellos pacientes, por ejemplo, que sufren de Alzheimer, de etapas muy avanzadas, que sabemos que son pacientes que pues tienen una serie de circunstancias que les reducen y que los hacen prácticamente totalmente dependientes, pues en este tipo de casos se ha observado que intervenciones, por ejemplo, ponerles música que sea estimulante, se han observado efectos relajantes y pues una serie de circunstancias muy pues
sorprendentes para las mismas personas que hicieron las intervenciones. Ellos observaron que cuando ponían la música adecuada en este tipo de pacientes, pues sus condiciones, sus signos se estabilizaban con más facilidad y pues el tipo de intervención que se hacía con ellos se facilitaba, ¿no? Y eso es importante para nosotros conocerlo. ¿Por qué? Porque en demasiadas ocasiones, pues sucede lo siguiente, ¿no? Que si tenemos un paciente ya complicado, pues ¿qué nos dicen? Ya no hay nada más que hacer. Es poco lo que se puede hacer, pues vamos a tratar nada más de sobrellevar la situación y bueno, pues desafortunadamente es algo que es muy prevalente, ¿no? Pero realmente la situación es diferente. Sí tenemos la posibilidad de poder proponer intervenciones, de poder llevar un seguimiento un poco más allá de lo convencional, conociendo qué recursos podemos integrar y darlos a conocer tanto al paciente como a los familiares, ¿no? Y también fomentar el autocuidado cuando es posible del propio paciente o del cuidador primario. Eso también es un tema que valdría la pena pues, retomar más adelante, el de los cuidadores, ¿no? Porque es sumamente frecuente que todo el peso del cuidado del paciente recaiga en una sola persona y desafortunadamente, pues eso facilita que se pueda llegar a producir más adelante el síndrome de desgaste del cuidador, que pues eso ya ha sido muy estudiado, que genera una serie de, pues, de cuestiones físicas y emocionales en aquella persona. Adelante. Sí, ahí te preguntaban ahorita, Mariana, te preguntaban que qué tipo de música les puedes recomendar. Pues es muy variable, ¿no? Hay personas que responden muy bien a la música clásica, pero se ha observado que si aquella persona durante sus etapas anteriores tenía una preferencia específica, pues lo ideal es ponerle acorde a lo que haya manifestado anteriormente, ¿no? Hay personas que les gustaba mucho, pues, el danzón o, bueno, diferentes tipos de música, ¿no? Pero en ese caso que les comenté, utilizaron música clásica. Así es, les puedes poner hasta bachata, lo que les Y gusta, pues, yo reggaetón, sugeriría lo que les guste. que sea variado, ¿no? Y observar cuál es la respuesta ante diferentes tipos, porque puede ser sorprendente de verdad, ¿eh? Así Sí. es, así es. Gracias, José. Mariana, adelante, y ahorita Alfredo. Adelante, Mariana. Sí, gracias. Precisamente hablando de los cuidadores, la mayoría de las personas que cuidan a una persona enferma son los hijos, probablemente los sobrinos, y sí es bastante desgastante. ¿Por qué? Porque ellos, aparte de tener que cuidar a un familiar, algo que es es un lazo directo con el enfermo, todavía tener que eh, cuidar todos los aspectos de esta persona, ¿no? Que está enferma, que ya está mal, lo doloroso que viene a ser verlos y luego el desgaste del cuidado y luego también el desconocimiento, ¿no? A lo mejor son personas que ellos entraron a cuidar a esta persona sin conocer, sin saber. ¿Por qué? Porque pues les agarró de repente, ¿sabes qué? Cuida a tu mamá, cuida a tu papá, cuida gente que a lo mejor años cuidando a sus padres, no hacen una vida propia. Eso ya lo vi, es increíble, no hacen una vida propia y se siguen, y pueden llegar a los 50 años y no tener una familia porque se dedicaron a cuidar a su mamá o a su papá o a los dos, ¿no? Y esto lo digo porque lo vi, lo he visto y de veras que estas personas que no hicieron su vida propia, pues a veces ya tienen hasta como frustración de precisamente de no haber podido hacer otras cosas o incluso hasta ejercer carreras, ¿no? Porque a lo mejor sí estudiaron, pero ya no ejercieron una carrera porque precisamente se tuvieron que dedicar
a cuidar a su pariente, cualquier pariente, no importa, o incluso a lo mejor hasta un amigo, ¿no? Qué sé yo. Así es, Y Mariana. De hecho, terminó ya se apuntó aquí, por ahí anda, Alejandra. Ahí está, pero ahí no está su silla, pero ella va a dar próximamente el síndrome del cuidador primario. La próxima semana, Mariana va a dar esta parte de la enfermedad con cáncer específicamente. Y también ahí abarcas lo de los cuidadores, Mariana, porque ya vi. Entonces ahí, de hecho, es el speech de Alejandra ya está puso un corazoncito. Sí, Muy bien, Excelente. gracias. gracias. Alfredo Vargas. Adelante. Hola, ¿qué Alfredo. tal? Buenas tardes. Buenas Hola, noches. Alfredo. Buenas noches. Mira, en relación a lo que estaban comentando de la música, fíjate que en el Instituto Nacional de Psiquiatría, Ujú. hace como unos 4 años se presentó un trabajo, uno de los chicos de la investigación, y que lo que marcaba en su investigación era cómo el dolor, se reducía a partir de la música que a ellos les gustaba. Entonces era así como muy importante que los resultados que él puso decía que en un 20% se reducía el dolor. Entonces, que en realidad lo que importaba era la música que le gustara. Entonces, Así, sí, a partir de ahí, pues bueno, es la que la música le guste y también tiene un efecto en reducir el dolor. así es, querido Alfredo. Gracias. Muchísimas gracias. Connie, desde Manizales, Colombia, ¿dónde estás? ¿Dónde estás, Connie? Mi Shakira, levantaste la mano. Por aquí ando en Manizales, Colombia. Gracias, doctor. Ah, Gusto de saludarlo. Buenas noches para Buenas todos. noches. Bueno, gracias, doctor José Antonio. Bueno, quiero dar gracias por este tema y en realidad mi caso es el que acaba de describir exactamente la licenciada Mariana. Exactamente. Aquí estoy ahorita en casa de mi padre de 86 años. Hasta hace muy poco, bueno, y todavía, o sea, ha sido independiente, sano, pues entre comillas, controlado con sus medicamentos, pero pues ya empezó a desfallecer su salud. Llevamos más de un mes de médico en médico en el hospital y esto, bueno, esto ha sido un mar de emociones. Soy la única hija que estoy con él. eh, Me he dedicado mucho a estar con él, tal como dijo la licenciada Mariana, o sea, sola, soltera, sin hijos. Sí trabajé, sí tengo mi profesión. Por fortuna, pues me trabajé en un régimen especial, entonces me pude pensionar hace ratico. Entonces estoy dedicada solamente pues a estar a su lado. Ayer fue un mar de emociones, estaba asfixiado, llamé a un médico y me dijo, llame ya a la ambulancia. Si lo deja aquí así, no va a durar ni 8 días. Entonces, claro, entonces yo luego, ¿cómo disimulo yo eso que me acaban de decir? ¿Cómo demuestro tranquilidad? O sea, ha sido un mar de emociones. Llamé a la ambulancia y la doctora que llegó consideró lo contrario. Dijo, no, no está tan mal, se puede quedar acá tomando los medicamentos. Si fueron medicamentos que él suspendió voluntariamente porque son diuréticos y pues ya se imaginarán, y a él le gusta salir todos los días a la calle, bueno, etcétera, etcétera. Sus reacciones y todo, pues fuertes. ¿Con quién? Pues conmigo, que soy la única que estoy aquí. Entonces sí estoy así como en un sube y baja de emociones, viviendo un día a la vez, porque no sé qué pasará y pues no estoy viviendo mi vida, estoy viviendo pues la de él. Lo quiero, se lo merece, ha sido un buen padre, pero les confieso, es muy difícil. De verdad que me he sentido decaída, pues, y mis hermanos están en el exterior y, bueno, hay una frase, no sé cómo va a sonar, pero se dice, de lejos el hambre no se siente, ¿no? Entonces, aunque les informo y todo, bueno, chao, ¿cómo estás? Bueno, chao, papi, hasta luego. Entonces, sí me siento con una carga emocional muy pesada para mí sola. Tengo mucho miedo también, como anticipándome al duelo. Entonces, gracias por este tema y por los que acaba de enunciar el doctor Carballo. Me van a como todos, ¿no? Gracias por este espacio, gracias a todos y un abrazo desde Manizales, Colombia. Gracias, gracias. abrazos, mi Connie, y pues ya sabes dónde dirigirte para que estés acompañada. Ahí nos hablas a cualquiera y con gusto te acompañamos. Un abrazo, mi querida Shakira. Gracias, Doc. Ahí te mandaron un corazoncito a alguien. Nada, se Ah, apareció por acá. Muy bien, José Antonio. Adelante, José Antonio.
Kenny, Gracias. un Para abrazo. complementar ahí los María comentarios, igual. quería hacer ahí dos apuntes. Uno, es importante saber que uno no está solo ante este problema, ¿no? Existen asociaciones, existen grupos que podemos apoyarnos en ellos, que estén cercanos a nuestra comunidad. Por ejemplo, existen en el caso del Alzheimer, existe la Federación Internacional, existen asociaciones civiles, existen familiares que han tenido por este problema, que pues ellos están con esa disponibilidad de poder orientar a aquellas personas que apenas están iniciando con ese proceso para pues aportarles su experiencia o aportarles recursos para que puedan pues poder mejorar su desempeño en el cuidado de esos pacientes, ¿no? Eso no es por mencionar un ejemplo, ¿no? Pero así como les estoy mencionando, posiblemente en su comunidad pues haya recursos o haya asociaciones que puedan brindar orientación sobre cómo manejar, pues un poco con más sentido, más orientado a lo que requiere, pues, la persona, ¿no? Y recordar nuevamente que, pues, tanto la música es una intervención que vale mucho la pena tomarla en cuenta, y otra que también les voy a sugerir y que también se ha observado que tiene un efecto, pues es la poesía y el uso de metáforas narrativas y lectura poética se ha relacionado con intervenciones terapéuticas, incluso en pacientes, pues, ya complicados, ¿no? Eso, pues, es un tema que me ha llamado mucho la atención y que le he dedicado ahí un poco más de tiempo y sí quería traérselos, pues, como aporte. Gracias, mi hermano. Sandra, Buenas noches. hola. Una pregunta. Bueno, yo soy de Tamaulipas, soy médico familiar también, pero intervengo en un programa que a lo mejor muchos de México conocen que se llama ADEC. Una Ujú, pregunta, ujú, ¿cómo puedo yo intervenir? Porque me pasó el caso de un paciente el cual tenía un cáncer de ujú, próstata con metástasis a pulmón, a hueso y a cerebro, y me mandaron a mí para contención. Y yo decía que el familiar estaba en una negación total. Y yo decía, ¿cómo le hago para poder ujú, yo apoyar yo al familiar y al paciente? El paciente llegó a un cuadro en el que bueno, cuando él falleció, acaba de fallecer esta semana, lloré porque él me decía, cuando yo todos los días iba, lo visitaba, estaba con él, y él me decía, quiero pedirte un favor, quiero que me saques de hospital 2 días para poder ir a comer con mi hija. ujú. Pero yo hablaba con el familiar, o sea, tratando de dar contención y tratando de explicarle la importancia de lo que él quería, los deseos que él quería, y el familiar me sacaba por la tangente, o sea, me decía un montón de cosas. No, es que aquí no lo están atendiendo bien, es que no le descubrieron, o sea, estaba en una negación total. Mi pregunta es, ¿cómo puedo hacerle o qué me recomendarían en un caso si volviera a presentarse? Sí, Sandra. Lo primero que te recomiendo, primero, que tú vayas a terapia. Segundo, que te entrenes. Sí, porque a los médicos, yo soy médico también, trabajé en urgencia del Seguro Social 1000 años. Nunca nos entrenan para esto, ¿no? Ni siquiera para decir, oye, la manera correcta de decirlo, ya se murió la persona, ¿no? Ahí andas inventando mil cosas porque no sabes. En este caso de la DEC, trabajan con personas que ya el hospital no les puede ofrecer nada porque dice, pues, aquí ya no te puedo ofrecer nada, lo que te puedo ofrecer son infecciones, un estado de estrés severo. Pero cuando se lo mandas al familiar para que esté en su casa, como dice la persona, oye, yo quiero ir a mi casa a morir allá, a comer, pues en el caso aquí de Yucatán, ¿no? Frijol con puerco, una torta de cochinita, cualquier cosa de esa, el familiar dice, eso, Sandra. Oiga, me lo mandan a mí para que se muera en mi casa. Sí, a final de cuentas, sí. ¿Por qué? Porque es el mejor lugar donde pueden morir. Pero ¿por qué? Oiga, que se muera aquí. Aquí, mire, aquí ni le vamos a poder atender. Hay muchas personas.
y está solo la persona. Cuando mucho puede entrar una persona a verlo, dependiendo en qué área esté, pero en su casa pueden ir sus familiares, pueden ir sus amigos y hágale su torta de cochinita y que se la coma. Es que se va a morir. Claro que se va a morir. Porque se muera comiendo su tortita de cochinita, ¿no? Entonces Yo le hay decía, o sea, ¿sí? o sea, yo entendía que ella estaba en negación, o sea, está en No, negación pues ella. no es que estén en negación, ¿no? Esas etapas, bueno, después las vamos a comentar, pero es una parte de decir, yo no me hago responsable. Para eso está el ciclo de salud, artículo cuarto constitucional, bla, 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 bla. Y fíjate, aquí en Yucatán, y supongo que en muchos lados de aquí, José no podrá negar, anteriormente teníamos un gran problema con las vacaciones. Todo el mundo aquí se va a la playa, ¿no? La playa está aquí a 30 kilómetros. Y dejan a los familiares, te lo llevan de urgencias. Oiga, le está dando no sé qué cosa. Lo ingresas y con la misma se desaparecen. Oiga, ¿y familiar dónde está? Familiar de Leoncio. Desaparecen. Entonces, acá pusimos un letrero. Es un delito abandonar y bla, 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 bla. Pero eso que se hace en AD, que hacen los médicos, ¿no? Oye, llévelo a su casa, a bien morir, lo que dice ahorita el doctor. Kubler-Ross es lo que te dice, ayudarte al bien morir. ¿Por qué? Porque aquí va a estar solo como una ostra y está rodeado y en los hospitales hay unas infecciones que ni te quiero decir que hay y están solos, ¿sí? Entonces llévalo allá a tu casa, ¿sí? Yo quisiera mencionar un caso que tuve hace un tiempo. Me tocó atender un pacientito que tenía un cáncer de páncreas muy avanzado y fue con la esposa porque estaba angustiado, pues, de su situación y quería agilizar todos sus trámites para poder llegar con el oncólogo, ¿no? Y pues estuvimos platicando y platicando y pues él me mencionó que estaba muy preocupado porque tenía dos hijos relativamente pequeños. Y yo le pregunté que qué quería dejarles como legado a esos hijos pequeños. Y pues salió, no sé si a ustedes han tenido oportunidad de ver una película donde uno de los personajes que tenía un cáncer avanzado hizo unas grabaciones para dejarlas de legado a sus hijos. Entonces se me acordó aquella película y pues yo le propuse que él pudiera hacer esas grabaciones para poder dejarle todos los mensajes que considere importantes de vida para sus hijos, que en el futuro puedan llegar a verlos y que puedan tener pues ese contacto de esa manera, ¿no? Con su padre. Sí, José. Aquí hay una pregunta, me parece también médico. Qué bueno que invitas a todo tu club, ¿verdad? A todo el club, Y invitar al doctor. El doctor es secretario ahí de la Asociación de Medicina Familiar. Qué bueno, ¿no? Bienvenidos, colegas, todos y todas. El alta voluntaria no se la puedo sugerir a nadie. La alta voluntaria es que, doctor, ya me quiero ir, adiós, ya no los aguanto y firmas tu alta voluntaria. ¿Sí? No es que yo le diga, ¿sabes qué? A veces sí es la mejor manera de decírselo. Pero por eso debemos tener muy buen tacto, saber comunicar las malas noticias y decirle, aquí en el hospital, sí, tenemos todos los recursos, pero lo que no tenemos y carecemos es del acompañamiento de las personas. El señor quiere comer su torta de cochinita. Aquí no, pues las únicas tortas de cochinita son las que se comen las enfermeras y los médicos, pero no comparten. Llévala a tu casa y ahí dale, ¿no? Ahí en Progreso, yo trabajé en Progreso, Yucatán, está cerca de la playa, a 3 metros, y me decían las personas en esta parte que ya cuando iban a morir, oye, Doc, ya me siento muy bien, quiero ir a la playa a ver a las chicas en bikini y todo, ¿no? Yo decía, pues sí, o sea, si por mí fuera, en este momento te llevaba, pero es esta parte, como ya estaba muy próxima a su muerte, pues le dije a los familiares quedaron impresionados, oye, doctor, ya está muy bien. No, no está muy bien. Lo que está haciendo es despedirse. Hablen con él, despídense, estén con él ahí. O sea, no te lo voy a enviar a tu casa. Ya, el señor va a morir en muy breve. Y así fue. Antes que terminara mi turno, murió. Ay, doctor, usted es adivino. Pues no soy adivino, pero ya me la sé. Tengo algunos años trabajando en esto
Y es ese efecto que tiene la muerte, ¿no? Como que te revives, te sientes, oiga, pues no estaba muriendo, bueno, ya hasta caminar puede. Sí, pero es un efecto propio de las personas que van a morir, ¿no? Muy bien, entonces continuemos, querido José. Gracias a todas y a todos por su participación. No, pues al contrario, muchísimas gracias a todos por sus comentarios que enriquecen muchísimo la experiencia y pues así aportando todos, pues aprendemos más, ¿no? Muchas gracias. ¿Qué sigue? ¿La que sigue? ¿Quieres? Sí, Ahí está, sí. ahí está. Entonces vamos a ver algunas perlas clínicas para llevar a casa. La que sigue. Uno es una regla de oro esta que vamos a ver. Validar antes de intervenir. Antes de ofrecer soluciones, ¿qué tenemos que hacer? De primero, escuchar, pero a escuchar activamente y reconocer aquellas emociones del paciente. Gracias que nos pueden ser útiles. Entiendo que esto es difícil para usted. Lo que usted siente es perfectamente válido y comprensible. Esos son algunos de los ejemplos de las frases que pues yo les sugiero que las tengan muy en cuenta cuando les toque pues intervenir a este tipo de pacientes. Sí, eso se complementa con la plática que nos dieron la vez pasada, ¿no? Las frases que ayudan y no ayudan. Esta frase es una frase totalmente empática. Empática derivada de la persona que está. Sí, entiendo que esto es difícil para ti. Lo que sientes es muy importante y comprensible. Inclusive, como dice la doctora, ¿no? Este dolor que estás teniendo me causa mi dolor y yo lloro contigo, que estés muriendo, ¿no? En esta parte. Sí, es muy válido, es empatía pura. ¿Va? La Adelante. que diferenciar entre un duelo normal y uno patológico. Duración, intensidad, repercusión funcional de los síntomas emocionales y poder derivar a la salud mental, a los servicios, si hay ideación suicida, anedonia prolongada o aislamiento severo, ¿no? Si detectamos estas banderas rojas, pues lo mejor que podemos hacer es pues, conseguir el apoyo de un profesional de la salud mental también. La que sigue. Explorar el impacto en la identidad del paciente y de sus roles. Indagar un poquito la pérdida de la salud, en que ha modificado el sentido de sí mismo y su papel tanto en su familia como en su comunidad, ¿no? Necesitamos poder identificar esta situación para que para poder trabajar con ella y para poder recuperar ese sentido de identidad que es muy importante que nosotros pues, podamos reafirmar o reajustar en ese tipo de casos. La que sigue. Dice, promover la resiliencia. Ahí. Espérame, ahí está, listo. Promoción de la resiliencia y del sentido en el paciente. Identificarlo, o sea, promover identificación del paciente de esas fortalezas y de las actividades que todavía puede realizar y celebrar esas metas pequeñas que vaya consiguiendo. Eso es muy importante, no solo del paciente, también del familiar, ¿no? Si se logra, pues, o sea, un día que pudo descansar bien el paciente, que no tuvo dolor, que tuvo mucho menos síntomas, pues es un hecho digno de celebrarse, de felicitar al paciente y también al familiar cuando hagan correctamente las cosas, porque eso los va a empoderar y les va a dar un sentido de confianza de que están yendo por un buen camino. ¿La que sigue? Integrar un equipo multidisciplinario, eso es fundamental para todos nosotros que estamos en contacto ahí con pacientes, pues tener médicos involucrados de las especialidades que sean necesarias, servicio de psicología, terapia física, rehabilitación, trabajo social o nutrición, pues para poder optimizar, para poder mejorar nuestros resultados, ¿no? O sea, siempre es importante poder contar con estos servicios y
nosotros estamos pues tratando a este tipo de pacientes. La que sigue, por favor. ¿Qué hizo? A ver, aquí está. Y esta es fundamental y creo que es de las más importantes. El cuidado del profesional. En muchas ocasiones lo ha comentado el doctor. Es importante que si nosotros reconocemos que necesitamos ayuda, pues es un acto de valentía solicitarla para evitar desgaste profesional y emocional. Nosotros tenemos que fomentar el autocuidado y también pues poder colaborar en este tipo de difusión, ¿no? Este foro, pues por ejemplo, es pues, invaluable para nosotros, para como profesionales, pues para poder saber que para que nosotros podamos seguir ayudando a otros pacientes y a sus familias, pues es importante también llevar nosotros mismos un proceso de atención, tanto física como mental. La que sí. Bueno, esto es lo que comentaba el doctor. Desafortunadamente tuvo la oportunidad de terminar un libro y pues el que quiera más información, con todo gusto ya más adelante. Y pues al final, pues teníamos reservado una sorpresa, pues ahí de favor, doctor, que lo ponga en el grupo. Es una guía con los pasos que les comenté, resumidos, para que ustedes lo tengan disponible y que para que puedan guiar un poquito más sus intervenciones cada vez que estén ante un caso de esta naturaleza. Muy Muchísimas bien. gracias. Ahí la pantalla está llena de corazoncitos y de aplausos. Es una nueva, aquí en la aplicación, en Zoom antes no lo veía, pero aquí ya creo que lo están viendo todos. Bueno, entonces, sí, si tienen alguna pregunta, comentario, con muchísimo gusto es el momento de hacerlo. Sí, nadie. O no entendieron nada o entendieron todo. Así te hacen los maestros. Muy bien. Ale, querida. Adelante, Ale. Hola, buenas noches. Hola. Gracias, doctor, por la ponencia muy interesante. Y bueno, yo creo, bueno, en este encuentro se habló acerca de enfermedades como Alzheimer, como cáncer o enfermedades terminales, eventos cerebrovasculares, pero por ejemplo, hay otro tipo de enfermedades o condiciones que, bueno, en lo personal, voy a hablar de mí, que también, pues nos cambiaron la vida de cierta manera, ¿no? Así algo se lo voy a dar como muy resumido. Aquí hay personas que ya conocen parte de mi historia, pero bueno, yo tengo una condición que no es una total discapacidad, pero sí ha limitado mucho mi estilo de vida porque yo necesito prótesis de cadera, ¿no? Entonces necesito prótesis de cadera derecha por desgaste, secundaria a luxación congénita de cadera, después de 13 cirugías de cadera, una de fémur, pues la cadera sigue luxada y ya no quiere. Entonces, sí ha modificado muchísimo mi vida y digo, hablando ahorita de duelo por pérdida de la salud, digo, o sea, en cuanto a mis órganos y todo estoy perfectamente bien, pero esta parte sí me ha limitado mucho. Entonces, es también como vivir de cierta manera un duelo, el cual me ha costado muchísimo trabajo porque es cambiar mi estilo de vida completamente. Yo siempre he sido una persona muy independiente, muy activa y últimamente se ha limitado mucho porque ya no puedo caminar mucho, dejé de usar tacón, en ocasiones me ayudo de un bastón. Ya tengo unos cojines en mi silla de mi consultorio de allá, mi consultorio de acá, entonces ha sido una modificación tremenda en cuanto a las actividades, el ir a una fiesta, ya no poder bailar o ya no poder, pues apoyar o ayudar tanto como antes yo lo hacía, entonces esto limita mucho y esto también se habla, o sea, es un duelo, no es un duelo por el estilo de vida que uno está viviendo. Entonces, yo agradezco porque estos cinco capítulos que nos compartió ahorita, doctor,
a lo personal a mí me sirvieron mucho y estoy dispuesta a hacer unos ejercicios de los que menciona aquí, porque sé que me van a ayudar mucho y va a ser como algo terapéutico. Entonces sí, agradezco mucho esta parte y este espacio. Muy No, bien, pues Ale. muchísimas gracias por compartir pues su experiencia que pues es muy ilustrativa y pues eso nosotros tenemos que fomentar ese desarrollo de una relación más amable consigo misma de pues tanto del paciente como del familiar y como de todo el equipo involucrado. Muchas Así es. gracias. Gracias. Bueno, ahorita que mencionas, obviamente el libro, aunque lo tiene ahí en inglés el doctor, se llama Duelo Amigo, ¿no? Pauline Bosch, que fue su tesis de maestría en la Ibero, me parece. Total, es un libro muy bueno y sobre todo enfocado para la cuestión del suicidio. Y esta parte es de las pérdidas ambiguas, ¿no? Ale, la vemos ahí guapa, bonita, simpática, pero si no nos lo dice ella, no pensamos que ella tenga un problema congénito, una luxación de cadera, que ahora le causa problemas y pues ya no puede, su cuerpo no puede y necesita una prótesis ahí total de cadera, ¿no? Y ahí entra el otro duelo que por aquí nos hablaba alguna vez Gina, ¿no? Eh, bueno, ahora tengo que esperar al sistema. ¿Sí? Como que para cuándo, ¿no? Es que a mí me duele ahorita. No, pues hágale cola, señora. No hay urgencias, hay que le den su paracetamol. Sí, pero pues, el remedio no es paracetamol, el remedio es que me pongan mi cadera. Uy, no, pues hágale cola, ¿no? Y ahí tenemos a Ale y a muchas personas. Ayer Claudia Sheinbaum presumía que el 90% de las recetas, y bueno, Dinamarca se quedó corto. La realidad es que no. Sí, lo como esperan implantes, como que los cánceres. Tan solo, miren, una enfermedad altamente frecuente que México ocupa el primer país y Yucatán ocupa el primer país, el primer lugar a nivel mundial, la obesidad. Pues es que está gordito. Aquí le dicen es que está hermoso. Bueno, ni está hermoso, ni está gordito, está enfermo. Es una persona enferma, ¿sí? Y aquí en Yucatán, la persona vive con este tipo de obesidad en diferentes grados y pues viven muchísimo, 90, 85, 90, 100 años, con diabetes, con hipertensión, con cáncer, y viven. Y mientras el sistema de salud, pues bueno, no, pues es que sale muy caro atender a las personas con insuficiencia renal. Pues sí, ya sé que sale caro, pero haz algo en la medicina preventiva para evitar esto, ¿no? Pero bueno, eso forma parte de nuestro sistema. De lo que nos habla aquí el doctor, de todos esos reconocimientos de esos trabajos, tienen que ver con un autor que se llama William Gordon, ¿no? William Gordon, él nos ofrece las tareas del duelo, son 4, y son precisamente estas. Uno, reconocer la pérdida. Es que trascendió, es que no, se murió. Reconoce la pérdida. Es que soy una persona que vive con diabetes mellitus. Ya. No soy diabético. Soy una persona que vive con diabetes mellitus. Soy una persona que vive con VIH. No soy sidoso. ¿Sí? Eso es lo importantísimo, ¿no? De reconocer, primero como persona y luego ponerle nombre y apellido, ¿no? En el caso de Alex, una persona que vive con luxación congénita de cadera, que necesita ahorita su prótesis para poder llevar la vida lo mejor posible. Nos habla aquí el doctor Kubler-Ross. Kubler-Ross dio, pues no con todo el respeto, con toda la falta de respeto a Kubler-Ross, dio no comparto esas etapas. José nos dijo, ni todos pasan por ellas, ni ni necesariamente se dan en ese orden, ¿no? Así es, así lo dice Kubler-Ross en su libro de los años 60. Y posteriormente hizo uno que lo citó en la bibliografía, sobre el duelo y el dolor, junto con su enfermero Kessler, David Kessler, y él hizo la sexta etapa del duelo, que es lo que nos propone en este momento el doctor, que es el sentido de vida. Que el sentido de vida dicen, oye, eso se me hace conocido, claro, es el famosísimo doctor Víctor Frank, ¿sí? Víctor Frank, la logoterapia, que ahora le llaman resiliencia, etcétera, etcétera, el sentido de vida.
el reconocimiento, la validación que tenemos que hacer los tanatólogos, tanatólogas hacia la persona en duelo, es eso, ¿no? Reconocer, es que se murió mi perrito, es muy importante, es que perdí un diente, ¿no? Pues es muy importante, pues ponte otro, no te rías, no, pues es que lo necesito para vivir. Es que ahora vivo con diabetes. Pues sí, medio mundo en Yucatán vive con diabetes. Pues sí, pero reconocer a la persona que es diferente, ¿no? La persona muera o estaba sana, y ahora muero esa parte de la parte sana, y ahora renazco como persona con diabetes o con cualquier estado de salud que ahorita nos acaba de decir el doctor. Es reconocer, sí, ahora ya soy una persona que vive con diabetes y en consecuencia, pues me voy a poner insulina, tomar mis medicamentos, ir a visitar a médico familiar, cuidarme mis pies, bla, 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 toda una serie. En el IMSS no sé si lo sigan haciendo aún, pero hicieron un grupo multidisciplinario, fíjense, está bien padre. Estaba el médico familiar, se que llevaba la batuta, el médico se que llevaba la batuta en el sector salud. Estaba psicólogo, trabajadora social, nutrióloga, e inclusive un profesor, un maestro de deportes. Entonces estaba integrado todo, lo cual era muy, muy interesante, muy bonito. No sé si lo sigan llevando a cabo, sí, pero bueno, es un esquema muy, muy bonito. Ahorita, pues ni medicamentos hay, ¿no? Pero bueno, entonces es esta parte. La otra parte, ustedes como tanatólogos, como tanatólogos, como médicos inclusive, tenemos la obligación de cuidarnos. Si no me cuido yo, ¿cómo voy a poder cuidar a los otros? Connie nos dice, es que yo ya no puedo, yo estoy sola aquí. Y muchos de ustedes lo dicen, Mariana lo dice, yo no puedo aquí, sí necesito que alguien me ayude. Mis hermanos dicen, ay, sí, te mando un besito, te mando a lo mejor dinero, a lo mejor te mando, sí, pero yo no necesito eso, necesito que vengas aquí porque también es tu papá, también es tu mamá, también es tu familiar. Ay, pero Connie, tú no tienes nada que hacer, tú estás soltero, ¿verdad? ¿Sí? Y Connie, pues vive duelo tras duelo, tras duelo, tras duelo, como ya no los expresó, y Mariana igual, y muchos de ustedes. Entonces, aquí surgen muchos temas, ¿no? ¿Quién cuida al cuidador, no? ¿Quién cuida al cuidador? O el sanador herido, ¿no? También es un tema muy importante. Otro aquí nos decían esta parte, ¿no? De que decían de la luna de miel y todo, si la persona tiene este efecto, de que cuando va a morir como que revive, ¿no? O sea, algo se activa en el cerebro, no me digan qué, no sé, son hormonas, sustancias, neurotransmisores, que dice el cerebro, bueno, ya nos vamos a morir, dale su refreshment y después ya nos bajamos. Órale. Así es, básicamente. La muerte huele. Cuando ustedes se acerca a alguien que va a morir, tiene un olor diferente. ¿Un olor a qué? A muerte. Sí, y es importante, los médicos, las personas que estamos trabajando con las personas que están a punto de morir, lo sentimos. Dice, hacer un tema sobre esto, pues sí, se pueden hacer varios temas, por supuesto, aquí surgen varios. Y de hecho ya Mariana va a exponer la próxima semana lo del cáncer y Ale querida, ¿qué vas a exponer? Ya se me olvidó con tanto speech. ¿Qué vas a exponer aquí, Alejandra? A ver, aquí. Síndrome del cuidador primario, ¿no? Síndrome del cuidador primario va a poner Alejandra. Muy bien. María, ¿estás aplaudiendo? Estoy levantando la mano. Eh, ¿Qué? Ponte voz. Bueno, María está aplaudiendo. Muy bien. Bueno, entonces, querido doctor José Antonio Zap, sí, en efecto, él tiene un regalillo. Es muy bondadoso. De hecho, ya les había dado otro, pero bueno, ahorita a ver si lo tengo por acá. Bueno, no lo tengo, quizá. Me lo pasó, pero se lo voy a pasar en el grupo de WhatsApp como premio a los que estuvieron. Ahí se llama, ahorita les voy a decir cómo se llama, porque me lo pasó el doctor, o tú díselos, aquí está. Es una serie de ejercicios, como le dice, cuando la salud cambia, respira, acepta y sigue. O sea, como que nos va en el sentido del carpe diem, vive el aquí y el ahora, reconoce, siguiendo las frases Kubler-Rossianas, y síguele, ¿sí? Esa frase no te la dice Kubler-Ross, pero síguele, ¿no? Y sigue. O sea, vive en el aquí y el ahora y sigue, y tiene ahí
10 capítulos y pues una serie de ejercicios. Están muy bonitos, tan prácticos, no están difíciles, tan sencillos, que tiene que ver con esta parte de la respiración. Por ejemplo, a ver, aquí, a ver, Kenny, ¿cuántas veces por minuto respiras? ¿Qué dice? ¿No? Rosa Marta, hola, ¿cómo estás? Ahí acuérdame de enviarte tu certificado. Rosa Marta, ¿cuántas veces por minuto respiras? ¿Cuántas veces? Pues Por siempre, minuto respiras. ¿Eh? no, siempre estoy respirando. Siempre estás respirando desde que naciste, pero ¿cuántas veces por minuto respiras? Sabe Dios, ¿no? No ¿No? sé. Doctor José Antonio, ¿cuántas veces por minuto respira? Más o menos, los hermanos. El doctor sí lo sabe, ¿no? Supongo. Doctor José, ¿cuántas veces por minuto respiras? Más o menos. Yo ¿Eh? digo que 20, 22 más o menos. 20, 22. Ay, te voy a reprobar. Te voy a reprobar. 2022. Pues tienes una media taquipnea, ¿no? Sí, más o menos 12, 15, más o menos, dependiendo de qué estés haciendo, cómo estés haciendo el doctor, como vive estresado, como es médico familiar, ahí está estresado, Por respira eso mucho cada por vez. minuto, ¿no? Está acelerado. Y él nos ofrece en ese libro que se lo vamos a subir ahorita al grupo. Es un manualito muy sencillo, es gratuito, así de que no repelen, porque luego repelen, ¡ay, le faltó eso, le sobró! Ay, bueno, acéptenlo como está el regalo, se los da con mucho amor el doctor, y así es como debe ser, ¿no? No sé si quieras algún mensaje final, querido doctor José. Sí, pues agradecerle nuevamente, pues a usted como organizador, a todos los asistentes por su valiosísimo tiempo y el interés que pues es muy motivante para poder seguir pues con estos temas. Y pues eso, ojalá que más adelante se pueda pues, retomar, por ejemplo, el de las respiraciones, porque sí es interesante y sí es un recurso valiosísimo que todos debemos de conocer. Así es, así es. De hecho, sí, pues cuando quieras, ahí lo damos una vez por semana. Las semanas son 52 que tiene el año. Y ya vamos por el segundo año. Y alguna vez ya les dimos esta parte de la respiración, pero tú la puedes dar con muchísimo gusto. Les encanta a las personas y nunca, nunca, nunca sobra la voluntad. Aquí el espacio está abierto para todos los que quieran dar. Bacón, y también puedes dar ahí tu testimonial y decirnos cómo la vives allá sola y bueno, todo esto que ya nos hablaste. Connie también trabaja en grupos de autoapoyo, ¿sí? O sea, ella en su momento lo dirá si quiere, pero a final de cuentas ahorita nos dice estoy sola acá con mi papi, lo quiero, lo amo, se lo merece, pero ¿y yo? ¿Y yo? ¿No? Entonces te queda uno, wow. Esto es un muy buen cuestionamiento, querida Connie, querida Ale, queridos todos y todas. Y bueno, entonces, Mariana la próxima semana les va a hablar. Este, Dile a todos tus fans, José, ahorita tuvimos como 90, ya hasta el Zoom me estaba diciendo, compre más porque pues ahorita la capacidad del grupo es de 100, ¿no? Entonces, José Antonio pues, tiene su grupo de fans. Bienvenidos todos los colegas y todas las personas que el día de hoy se incorporaron. Se los agradecemos y muchas gracias, querido Pepe Toño. Estamos en contacto. Y sí, él es yucateco, me encanta su tono, ¿eh? Encanta su tono de cómo habla. Yo aún no lo tengo, pero yo llevo 40 años viviendo acá. Pero José Antonio tiene su tono maya, lindísimo y hermoso, ¿verdad? Los mayas nos aparecieron, ahí está, los Antonios Maya. Muy bien, Mariana, Bueno, primero Mariana que Plata. nada, gracias. Agradecer al doctor José Antonio el tema, la verdad, muy interesante. Y pues sí, invitarlo la siguiente semana, es como un complemento del tema del maestro, pero en un enfoque diferente en base a los cuidadores. ¿Por qué? Porque quiero, precisamente por la doctora Connie que mencionaba lo de su situación, enfocar un poquito el tema hacia ese tipo de personas y sobre todo por la parte de los cuidadores.
Entonces, igual les hago la invitación para la siguiente semana, aquí vernos y pues ojalá y sea de su agrado el tema que pienso tocar. Muchas gracias, doctores. Muchas gracias, muchas gracias. Muy bien. Entonces, así quedamos y pues bueno, vámonos a cenar. Voy a cenar mis tortas de cochinita, ya se me antojaron. Muchas gracias. Felicidades, Adiós. Muchas doctor. gracias a todos. Un Gracias. abrazo a cada uno. Gracias, buenas Gracias. noches. Gracias, Feliz felicidades. noche, feliz noche. Muchas Gracias. gracias. Buenas noches. Buenas Buenas noches. noches. Nos vemos, cuídense. Buenas noches Bye, para todos. buenas noches. Gracias, doctor, por Buenas el noches, espacio. Kenny. Gracias, buenas noches. De nada, buenas noches. Luis Enrique, ahí también recuerda enviarte tu certificado. Sí, gracias por todo. Dale, mi hermano, cuídate. Nos vemos. Buenas noches, Gabriel, desde México, Un de placer. Ciudad de México. Muy bien, no te me ahogues allá, está lloviendo durísimo, ¿verdad? Sí, durísimo. Gracias, doctor Carballo. Gracias, doctor José Antonio. Excelente tema. Muchas gracias y buenas noches. Gracias, Muy aquí amable, cada gracias. 8 días tenemos tema y con gusto son aceptados, de a gratis. Buenas noches a todos. Bendiciones. Nos Bonito vemos, tema. nos vemos, Ana Laura. Gracias. Cuídate. Un abrazo. Gracias, Doc. Gracias a todos. Chao, chao, cuídense. Muy Chao. bien, entonces, pues vámonos a cenar. Chao, chao. Que vivan las tortas. Ahí vamos. Diana. Dale, pues. Es que le eché un montón de porras a las tortas todas. Las de Ya se me cochinita, pues es que antojó. es un guiso tradicional acá, ¿verdad? Ah, con razón. Sí, Sí, las no digo tortas de nada. cochinita, Perdón. no, las de aquí son Pero ya se me antojó acá. Yo soy deliciosas, de Ciudad ¿sí? de México. Algún día las Híjole. invitamos, claro. Papazulo, ¿cómo dice? ¿Qué? Papazulo, ¿qué? ¿Cómo dice? Papazules, que Ah, es el plato de los reyes, que es tortilla con huevo de faisán y pepita. ay, Falta el Dios. huevo de faisán de gallina, ¿no? Pero eso. Vámonos a cenar. Vámonos. Aunque Chao, sea chao. cafecito con a ver qué me encuentro ahorita. Ya dio Ay, hambre. joder. Ya dio hambre, Vale, ya dio pues, hambre. Eso está perfecto. cuídense. Bonita Gracias, noche. gracias. Dios en ustedes. Chao, chao. No, muchas gracias. Nos Muchas vemos, gracias. Lili. Bye, novia.